En los últimos días, tanto el caso Oche como Pechugón han sido parte de la noticia. Esta noche precisamente queremos en el programa Voces hablar acerca de las prevenciones, cómo es posible que casos como este se vayan dando en empresas tan importantes, acerca también de los controles de rutina que son tan relevantes que se tienen que hacer de forma periódica con el acompañamiento de los bomberos voluntarios del Paraguay. Precisamente estamos esta noche con Cristian Ovelar, que es capitán, además especialista en esta área que hoy queremos hablar, que tiene que ver precisamente sobre la manipulación o sobre la utilización de materiales peligrosos dentro de las industrias y las empresas. Capitán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego. Antes que nada, agradecerte por la invitación. Al contrario, capitán, un gusto que nos acompañes para entender lo que pasó. Primero, lamentablemente, 2 vidas que se perdieron en Oche. Hay que decir los nombres porque, bueno, fueron parte de la noticia. Y también ya un susto que se dio también en Capiatá, en Pechugón. Para entender un poco, capitán, ¿por qué el tanque de amoníaco como tal, representa un riesgo para mucha gente en las condiciones que veíamos? Bueno, primeramente quiero acompañar el dolor de las personas que han perdido sus seres queridos, ¿verdad? El Cuerpo de Bomberos lamenta eso porque una de nuestras misiones es salvar vidas y nos duele mucho cuando no podemos hacer ese tipo de cosas. Dentro de lo que es el tema de amoníaco, es un material considerado peligroso en el manipuleo del mismo, ¿verdad? Pero así tiene algunas ventajas y bondades para el uso del mismo, ¿verdad? Por decirte, es un gas que tiene bastante la propiedad de refrigeración. Aparte de eso, el costo es accesible. Y también uno de los no menor, que es un agente refrigerante que no tiene efectos dañinos para la capa de ozono, o sea que es un gas ecológico. En lo que hace la manipulación para contar con esto en las industrias, ¿qué es lo que recomienda al Cuerpo de Bomberos? Que si bien entiendo que hay un contrato de prestación de servicios de una empresa a otra, que por lo general en el contrato ya señala de qué modo se tiene que dar, pero ustedes como bomberos, ¿qué es lo que recomiendan sobre este punto en particular a las empresas privadas? Sí, como te iba diciendo, es un gas peligroso. Aparte de eso, es un gas bastante tóxico para el humano, ¿verdad? Y en el medio ambiente, para la comunidad. El manipuleo correcto, eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? O sea, que buscamos que las personas lo realicen, ¿verdad? De hecho, es que tiene sus riesgos al trabajar con un material que es considerado peligroso dentro de la clase 2 y la clase 8 de las Naciones Unidas, ¿verdad? Donde la clase 2 habla de un gas comprimido y en la clase 8 que es un gas corrosivo. El mal manipuleo o la mal almacenamiento o el no control del mismo puede crear afectaciones dentro de la industria. Por eso justamente es importante que eso sea operado de manera correctamente para evitar este tipo de accidentes. Se habló mucho también del producto en sí, si bien ya se hicieron las salvedades y aclaraciones, capitán, tanto como en Oche como en Pechugón, de que no corrían riesgo por aquello de que se diseminó y se esparció esto en medio de la explosión. En el caso de lo que fue Oche, en el caso de lo que fue, como vemos en estas imágenes, Pechugón, nos habló de una explosión, sí, de una fuga. Sea una fuga o una explosión, ¿cuánto arriesga al producto como tal? En Oche, por ejemplo, teníamos barriles, contenedores que eran para reposición del sistema de refrigeración. En Oche tienen bastantes cámaras frigoríficas y el uso del amoníaco en gran cantidad, ellos necesitan esa gran cantidad. Y hay veces que tienen alguna falta dentro del circuito y lo que hacen es rellenar con estos cilindros externos, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque todos son circuitos internos con tanques internos que hacen de que haga la circulación para poder hacer la refrigeración. Sin embargo, en lo de Pechugón era una válvula de retención
de uno de los compresores del sistema en sí. O sea que son dos situaciones diferentes, una un tanque externo y otro el tanque del sistema de circulación de amoníaco dentro de la cámara frigorífica, ¿verdad? Pero a la producción, al producto como tal, por poner ejemplo, una serie de chorizos o una serie de pollos, ¿cuánto le puede afectar esto? Y de hecho que ya no es viable, ¿verdad?, el consumo del mismo, ¿verdad? Porque de por sí va a quedar restos del amoníaco. Eh, Hago una salvedad, ¿verdad?, de que cuando el amoníaco en contacto con el agua cambia su composición química, que es hidróxido de amonio, que se utiliza para la fertilización, para el tema de desinfección y la parte de limpieza, propiamente. Ya, capitán, en lo que hace al contacto con el cuerpo, se habló mucho de que había ojos que estaban muy afectados, que no podían respirar, que sentían un gusto diferente, pese a las horas que ya pasan, en el caso de Oche, por ejemplo, para entender cómo es que afecta tanto ese contacto del ser humano con el amoníaco. Razón por la que te decía, tenían los ojos totalmente irritados y hay otros que están todavía en UTI, en la unidad de terapia intensiva. Claro, mira que el amoníaco en contacto con las mucosas a través de las proteínas que poseen la piel y las mucosas hace de que eso en contacto con él hace de que cree una quemadura. Por eso lo que durante el proceso de inhalación hace de que el tracto respiratorio haga que empiece a quemarse y vamos a decirle, a dematizarse, y por eso tenemos la dificultad respiratoria. Por eso muchos de ellos fueron intubados para así recibir respiración mecánica. ¿Por qué, ¿Por qué esta explosión que se dio, capitán? Por lo que pudiste analizar, ejemplo, ¿fue por lo que está expuesto al sol? ¿Hubo una manipulación incorrecta? Yo sé que hay todavía un informe preliminar que se tiene que concluir seguramente con el paso de los días, pero como hipótesis por lo menos, ¿qué habría ocurrido en el caso Oche? De hecho, voy a dar algunas ideas. Este producto no debe estar expuesto a una temperatura mayor a 53 grados porque hace de que el calor haga de que cree una presión dentro del cilindro. Pudo haber sido eso, pudo haber sido la mala manipulación, pudo haber sido el vuelco del cilindro, o sea que hay muchas cosas. Nosotros inclusive en el video que estamos viendo, el vehículo tapa ese lugar donde estaba el cilindro. Y dicho sea de paso, gracias a Dios ese vehículo se encontraba en ese lugar, porque cuando vemos la explosión, él recibe y absorbe la onda expansiva de la explosión, porque si no yo creo que tendríamos más víctimas que lamentar y más daño a la estructura propiamente, ¿verdad? Qué impactante esto, capitán. Y para entrar un poco en el detalle de lo que es este cilindro, ¿vos suponés que estaba lleno, estaba a mitad del cilindro o estaba vacío? Porque siempre te dicen de que un tanque cuando está hasta la mitad existe como justamente esa cuestión de los gases que hacen posible que cuando explote sea mayor. ¿A tu criterio esto estaba lleno, estaba a la mitad, estaba vacío? Mira, según lo que nosotros llegamos a recabar datos, en el cilindro que había explotado tenía el 50%. Tiene una capacidad de 80 litros y tenía 40 litros. Y el siguiente cilindro que estamos viendo en las imágenes ahora es un cilindro que también tuvo sus riesgos porque absorbió parte del impacto y empezó a tener abolladuras. Por eso justamente en algún momento se hizo llevar a un lugar seguro. Nos dijeron de que tenía 20 litros nada más, o sea que un cuarto de la capacidad del tanque. Pero no obstante, igual se decidió, ¿verdad?, con todas las instituciones presentes en ese lugar, llevar a un lugar seguro y lacrar para poder disponer al día siguiente, que fue que se llevó al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. ¿Y a tu criterio qué hacemos con ese recipiente, capitán? ¿Ya lo desechás? ¿Lo explotás en un lugar de campo abierto?
¿Qué haces con eso? Esa noche se hizo una liberación de presión. Esa noche se hizo ya la liberación de la presión de ese contenedor. O sea que más bien era para un poco la verificación del mismo, para ver, hacer un análisis, porque ambos cilindros tienen la misma capacidad, el mismo tiempo de uso. O sea que un poco para analizar y ver cuál fue el motivo por el cual el cilindro que estaba al lado de él ocasionó la explosión, ¿verdad? Si bien ya se liberó la presión, a tu criterio, capitán, ¿no es recomendable usar ese material? De vuelta, digo. Y sí, se puede utilizar, ¿verdad? Pero se le liberó la presión para poder estar un poco más seguro para que no ocasione otra explosión. Ese era el miedo que tenía, ya que, como vemos ahí, el cilindro que estaba al lado hizo de que ese cilindro absorba también parte del golpe. Entonces, ese era el riesgo de volver a tener una siguiente explosión con ese cilindro. En esa parte ya fue cuando fue liberado todos los gases, la presión, para poder un poco descomprimir, ¿verdad? Porque era bastante tensionado el ambiente también, justamente. Seguro. Porque nosotros al llegar, nuestro trabajo básicamente empieza en ver víctimas, que la comunidad esté a salvo, que no haya afectaciones a la comunidad y al ambiente de la comunidad, ¿verdad? Para poder ver y minimizar todos los riesgos. Un poco para comentarte, ¿verdad? Sí. Lo que pasó, ya que hablamos de lo que pasó ese día, ¿verdad? Nosotros al llegar, lo primero que hicimos fue ver cuáles eran las afectaciones de vida humana, ¿verdad? Se hizo las evaluaciones, se hizo las extracciones con personal de otras instituciones que colaboraban para eso, ya que llegaron en primer lugar, ¿verdad? Posterior a eso, cuando llegamos los compañeros del cuerpo, se hizo una pequeña averiguación en la zona si habían personas que fueron afectadas. Por suerte, eso es un corredor en el cual tenemos paredes bastante altas que hacen de que impidan de que el gas salga hacia la calle, ya que el amoníaco, por su peso molecular, es mayor al del aire y hace de que los gases mantengan en la parte inferior, no van para arriba, vamos a decirle, sí. Como el monóxido de carbono, que es más liviano que el aire, entonces hace que vaya para arriba. Sin embargo, el amoníaco, a la inversa, es más pesado, entonces tiende a mantenerse abajo. Qué bárbaro. O sea que eso por lo menos es vamos a decirle, por el lugar en el cual se encontraba, hizo de que no se expanda tanto a la comunidad. Quería llegar a ese punto, capitán. Entiendo que uno tiene que ser precavido, tiene que ser prudente, tiene que cuidar a la población por fuera de lo que es la empresa. ¿Por qué la sugerencia de 500 metros de evacuación? Me refiero a la cantidad, al tamaño de pedir a la gente que si estaba en ese radio que se aleje. Nosotros siempre optamos por pensar en lo peor. Siempre que nosotros vamos a un incidente, siempre vamos analizando la peor situación. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda al llegar al lugar. Sin embargo, si vos te vas pensando de que algo que no pasó nada, que esto, entonces hace de que nosotros estemos muy expuestos a que nos ocurra algo a nosotros. Entonces siempre nos vamos precavidos, se hace la evacuación a 500 metros. A la noche, posterior al evento, nosotros hablamos con las personas que estaban, ya sea del MADES, la Fiscalía del Medio Ambiente, estaba el Ministerio del Trabajo, y sugerimos a ellos a bajar a 100 metros a la redonda, ya que se denotaba de que ya no era tanto la incidencia del amoníaco como sí, y tampoco como la comunidad no estaba afectada y lo habíamos verificado, ¿verdad? Capitán, sé que ya hay toda una estructura, años de trabajo, creo que Oche llegó a 50 años en ese sitio. El intendente Franco decía que a su criterio no debía estar en ese lugar, una zona urbana.
¿Cómo hacemos para, a ver, intentar congeniar el lugar donde hace muchos años una empresa tan importante como Ochi que da 700 puestos de trabajo, pero también que deba estar en un lugar donde corresponda por la cantidad de materiales que tiene que pueda afectar a la población? ¿Cómo unimos, cómo entrelazamos ese derecho a trabajar y producir, pero al mismo tiempo de protección a la población? Yo creo que la municipalidad debería de ver cómo hacer ese trabajo, ya que mismo en Asunción tenemos áreas en las cuales hasta ahora no pueden ser tocadas, ¿verdad? Porque son considerados edificaciones antiguas, ¿verdad? Y como usted dice, ¿verdad? Ya una empresa que está formada hace más de 50 años, ¿verdad? Es difícil hacer ese trabajo de trasladar a un parque industrial, por decirle Villeta, donde prácticamente están todas las industrias, ¿verdad? Es bastante complicado. Yo creo que la municipalidad debería ver cómo hacer ese trabajo, ¿verdad? De hecho, como yo digo, siempre de que el material se maneje de manera correcta y con los mecanismos de seguridad, no serían tan, no estaríamos expuestos a este tipo de situaciones, ¿verdad? De hecho, de que si vamos a irnos por el tema de riesgos, cuando en los cursos internacionales en los cuales yo participé, siempre nos agarraban y nos hablaban, nos decían, ¿qué tipo de incendios ustedes fueron? ¿Fueron de vivienda? Sí, de vivienda. ¿Fueron de edificios? Sí, de edificios. Sí. Pastizales, pastizales. ¿Estaciones de servicio? Y no tanto. No hay experiencia. Qué sé yo, industria y muy poco. O sea, que quiere decir de que a mayor riesgo, la mayor seguridad que se implementa, ¿verdad? Porque en las estaciones de servicio tienen válvulas de alivio, válvulas de corte, tienen mangueras de rocío, o sea, tienen todo un mecanismo de seguridad que hace de que ese riesgo tan grande que tiene una estación de servicio en un microcentro haga de que baje el nivel de ocurrencia de un evento ahí. Por eso justamente hay que ver que todo lo que sea seguridad trabaje para que los eventos sean mínimos. Capitán, ese día, el caso Ochi nuevamente, ¿tuviste bomberos muy afectados? Yo sé que en cada operativo, sé que en cada procedimiento siempre hay uno que de pronto quiera tomar un poco de gaseosa, leche, pero en este caso puntual, ¿tuviste algún bombero o bombera muy afectada? Tuvimos los 3 bomberos, como te había dicho, ¿verdad? La primera unidad en llegar fue una ambulancia, que fue de la agrupación de San Lorenzo, unos bomberos colegas nuestros, ¿verdad? Que hicieron la evacuación con la gente del servicio de área protegida de Ochi, ¿verdad? Sí. Y una vez llegaron al hospital de Ingavi y IPS, ellos empezaron a sentir ese ardor en la garganta, empezaron a tener dolor de cabeza, mareo. O sea que ellos, sin darse cuenta, ¿verdad?, fueron afectados. Por eso justamente es importante que cuando nosotros nos vayamos a un servicio siempre estemos expectantes a que ocurra algo muy grave para que nosotros estemos preparados, estemos atentos y no irnos a la ligera en situaciones así. Claro, porque ustedes obviamente cuando reciben el pedido de urgencia asisten como sea, pero ahí va la consulta. Por ahí ustedes están acostumbrados por la experiencia ante un accidente de tránsito, un incendio, como decías, domiciliario. Ya tienen experiencia, pero en casos como este y para casos como este, ¿tienen las herramientas necesarias? No sé, la máscara para las manos, la bota adecuada, o están lejos de eso? No. El Cuerpo Bombero Voluntario de Paraguay en este momento está bastante preparado. No obstante, igual los recursos que tenemos no son lo suficientes para poder cubrir varias situaciones del tema de materiales peligrosos. En esta situación, un poco para dar el contexto de por qué más bien fue la afectación de bomberos, porque se habló de una explosión. Y cuando yo, por ejemplo, te hablo a vos de una explosión, yo siempre asocio con fuego.
asocio con fuego. Claro. Y al haber fuego, hay humo. Y nosotros cuando vemos ese video en el cual aparece el vehículo, vemos aparentemente humo, pero eso no es humo, es vapor de amoníaco. Entonces todo el mundo quedó mirando, hay un vapor, Claro. todo el mundo empezó a asociar fuego con humo y podés respirar porque muchas veces vos te vas en un incendio y hay humo y respirás, podés aguantar tu respiración, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿verdad? Y podés seguir trabajando. Pero en este caso no se asoció con el tema de amoníaco. Claro. Era la información que ustedes habían recibido. Bueno, capitán, ha sido un gusto tenerte aquí esta noche en el programa Voces para entender desde un especialista y experiencia lo que ha sido el caso Pechugón como el caso Oche. Seguramente en el transcurso de los días te vamos a llamar a vos y otros integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Muchas gracias. Agradecerle desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay el espacio que nos da y un poco dejar algo para todas las personas, el empezar a tener cultura preventiva. Sí. Muchas veces pensamos que la cultura preventiva, el gastar un poco por dispositivos de seguridad es bastante costoso, pero perder días de trabajo, perder personas, perder seres humanos, no tiene precio. Sin duda alguna. No tiene precio, entonces hacer la cultura preventiva para evitar este tipo de siniestros. Gracias, capitán. Cuando guste y a la orden. A la vuelta de la pausa, el tema político del día sobre la senadora Katia González. Detalles a la vuelta, por supuesto. Este miércoles a la mañana, el Senado podría destituir a Katia González, que está realizando una huelga de hambre. Para hablar del tema, porque lo hemos visto muy activo en su cuenta de X o Twitter, está Víctor Bogado con nosotros, ex senador, también en otros periodos, también diputado. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto tenerte acá. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Un saludo a la teleaudiencia de América TV y un placer compartir contigo después de bastante tiempo. Mucho tiempo otra vez. Víctor, te vio durísimo con Katia. ¿Puedes contarlo por qué? No, es simplemente la expresión de hechos reales, concretos que se dieron, ¿verdad? Hay una frase hasta bíblica que dice que lo que abunda en el corazón sale por la boca. Y recuerdo, y yo creo que fue uno de los motivos de esta convocatoria, un tuit mío en el cual yo justamente estaba recordando justamente un hecho que se dio en un momento histórico de la historia política paraguaya en la que comenzó todo este proceso de inventar esta figura de la pérdida de investidura, ¿verdad? Cuando falsamente lograron instalar una posverdad y ella era la protagonista o la portaestandarte en aquel entonces de llevar adelante ese proceso. Y yo le decía en aquel entonces, y parece que tengo una capacidad de ver el futuro, en el sentido de que lo que le decía en aquel entonces era que todo lo que ella realizaba era meramente un acting político, como para poder instalarse políticamente y buscar un lugar en el Congreso, cosa que ocurrió en ese mismo periodo cuando fue ella electa diputada y yo fui electo senador en aquel entonces. Recuerdo, bueno, yo estuve detrás de vos como cronista cuando estaba en otros medios y ella te encaraba. Yo me acuerdo en una de las situaciones que estábamos muy cerca del ascensor y ella te encara, sé que le respondiste, pero es como que ella te fichó a vos en algún momento, Víctor, como un rival político. Es como que se encargó de buscarte, se encargó de elegirte como un rival político, si bien ustedes iban por cámaras diferentes, es como que se enfocó en vos como un rival al que tenía que tumbar. Lógico, es lo que ocurre en toda estrategia política cuando uno elige el enemigo externo, ¿verdad? Y más todavía en ese tiempo financiado, porque financiado por grupos de poder, grupos poderosos corporativos, en la cual lógicamente uno cuando está en el ejercicio del poder, uno se gana adeptos, uno se gana amigos y uno también se gana enemigos. Tal cual. Y uno de los grandes enemigos que yo tuve prácticamente durante 20 años
fue justamente el grupo corporativo de poder, el grupo Sucolillo, Sí. que maneja las telefónicas y los negocios de telecomunicaciones en lo que refiere a personal, ¿verdad? Que yo, lógicamente, en su tiempo tomé decisiones que implicaban en el pago de los tributos pertinentes al Estado paraguayo, que esta empresa estaba acostumbrada a no cumplirla. Entonces uno se gana enemigo y, lógicamente, ella elige los amigos para poder destruirle al enemigo externo en ese tiempo que era yo. Víctor, estamos viendo la cuenta de América, también en A24. Para la gente que esta noche está viendo y por ahí no tuvo tiempo de enterarse porque estuvo en el trabajo, estuvo en otra, y se entera a esta hora contigo, Víctor, porque estamos en vivo, en directo. Está en la cuenta de América. Último momento, decíamos un poco más temprano en la tarde, se presenta solicitud de pérdida de investidura en contra de la senadora Katia González. El documento se entregó al presidente de la Comisión Permanente, que es Colin Soroka, también del Partido Colorado. Si quieren enterarse un poco más, vayan por favor a la cuenta de América y de A24 en el Twitter. Te quiero preguntar, yo estuve sondeando, Víctor, pero me gustaría conocer de tu parte, ¿qué información tenés en cuanto a números para lograr que se le expulse a ella? En primer término, lo que debemos analizar es justamente las causales, ¿verdad? Yo estuve leyendo recién el libelo acusatorio, en el cual hay fundamentos, pero fehacientemente comprobables, de que ella operó el uso indebido de influencia. Y a decir de ella misma, porque si vos haces un poco de historia y retrocedes a todos los tweets en la cual ella se manifestaba, ella decía que el acto de la pérdida de investidura es un acto político, Sí. una decisión de carácter meramente político que no va a lo penal, porque es una cuestión de responsabilidad política Tal cual. en el uso fehacientemente comprobado del uso indebido de influencia. Y en ese sentido está altamente demostrado la afinidad de ella con su jefe de gabinete, Torales, a Sí. quien ella le puso como presidente de su partido político para manejar más de $1 millón de los subsidios políticos. Ella lo posiciona en ese lugar, lo comisiona a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, primero diputados, después al Senado, firmando ella todos los documentos, en la cual incluso la Contraloría tiene una prohibición de que sus funcionarios activen en la política, y ella no tan solo que su protegido activó en política, sino que hizo campaña y fue candidato de su propia línea política para ser diputado. Ese es uno. Ese es uno. El otro caso es, y va en analogía más o menos con lo que ellos instalaron con la ayuda de ABC Color, en relación al caso famoso de la señora Gabriela Quintana, funcionaria de la Cámara de Diputados de aquel entonces. Y el otro es el caso de su otra asesora, Soledad, que hace campaña política con ella, en la cual ella justifica la presencia de ella como si ella estuviese trabajando en la Cámara de Senadores, y ella estaba vacacionando en Miami, que es calcado lo que ocurrió con la diputada Karina Rodríguez en el periodo pasado, en la cual ella también justifica la presencia de su asesor, creo que era un asesor español que estaba por España haciendo un curso, y que ella se vio obligada a renunciar por ética y por decoro, ¿verdad? ¿Ella renunció? Ella renunció. Entonces, aquí lo que debió haber ocurrido hace rato es que Katia González, si tenía un poco de coherencia, cosa que no la caracteriza a ella, porque ella te puede cambiar de posición en cualquier momento, puede salir, puede ir pasar del blanco al negro y del negro al blanco sin ningún complejo. Ella debió haber renunciado hace rato, ¿verdad? Porque si vamos a hacer un paralelismo con el caso que ella instaló, Sí, con la ayuda de los medios y los grupos corporativos de poder, de una mujer profesional en aquel entonces, cuyo comisionamiento yo había solicitado. Acordate que yo era presidente de la Cámara de Diputados. recuerdo perfectamente. Yo era ordenador de gastos, y yo hice una recopilación cuando la tribuna y todo el mundo estaba en mi contra. Yo firmé 5.700 pedidos de comisionamiento en ese tiempo, de pedidos de los 80 diputados y de los más de 2.200 funcionarios que estaban a mi cargo, y también de otras instituciones, porque la ley de la función pública te permite hacer el comisionamiento. Y si vamos a un paralelismo, Katia González le decían que tenía 8 funcionarios.
Sin embargo, ella admitía tan solo 5. Y fíjate vos, ponete que yo me haya equivocado con un pedido de comisionamiento o que haya mal direccionado un comisionamiento Entre los 5.000. de 5.700. Sí. ¿Cuál es el margen de error ahí? Y ponete 5 funcionarios de ella, en la cual de los 5 funcionarios, 2 cometen la misma tipificación de prácticamente de hechos punibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en uno se configura la producción de documentos de contenido falso y en otro se considera el cobro indebido de honorario. Así que, y 2 de esos asesores, 2 de personas que trabajaban con ella, que tenían visibilidad y que fueron incluso candidatos y fueron pagados por el Estado paraguayo con recursos, con dinero público para que ella haga campaña política. Víctor, estoy mirando en lo que vos llamás nivel acusatorio. El argumento para echarla, básicamente, firman Zenaida Delgado, Javier Vera Chaqueñito, está Lizarela Valiente, Hernán Rivas, Carlos Núñez, Hermelinda Alvarenga, Derlis Maidana, Dionisio Amarilla. ¿Qué te quiero decir? No solo son colorados, también hay liberales o algunos que se presentan como independientes. No solo son votos de la ANR en el Senado. A esta hora de la noche, ¿tenés una idea de cuántos son los votos asegurados? Yo estoy un poco alejado del trajinar político del día a día, ¿verdad? Yo soy, como quien dice, un espectador interesado porque la política la tengo en el ADN, ¿verdad? Pero siempre se habló del artículo 23 en el Senado y artículo 41 en la Cámara de Diputados. Cuando uno tiene 41 votos en diputados, uno tiene 80. Y cuando uno tiene 23 votos en el Senado, tiene los 45. O sea, todos los casos de pérdida de investidura que se dieron, que dicho sea de paso, hoy la oposición, nadie, ni la propia afectada, Katia González, tiene la autoridad moral para ir en contra de este mecanismo, puesto que ellos mismos fueron los creadores de este mecanismo. Recuerdo. Independientemente a que sea inconstitucional, a que no existe en la Constitución el juicio político, prácticamente esto es un invento del periodo pasado, basado en la debilidad de Mario Abdo Benítez, que cogobernó con los medios, con los grupos corporativos de poder, llámese Telefuturo, llámese ABC Color, y lógicamente fue a defender esos intereses y eso recaló también prácticamente en la intromisión de otro poder del Estado, que es el poder legislativo. Entonces, hoy, con esa figura ya implementada en el periodo pasado, hoy nadie tiene la autoridad moral para oponerse a ese mecanismo y ahí va a regir lo que se llama los números, simplemente. Como bien decís, Víctor, vos tenés en el ADN lo de ser político. ¿Qué dice tu olfato político? ¿La van a sacar? Independientemente a que lo saquen o no, porque no podemos hacer futurología, ¿verdad? Ella hoy, con el discurso moral, del cual ella siempre fue un portaestandarte, ella defendió siempre el discurso moral, hoy ella cae en su propia trampa, en el sentido de que no hay ni una legislación, iniciativa de ella, en la cual se haya tratado de combatir la corrupción. Más que el mero discurso, es más, ella se aprovecha de la casta, se aprovecha del modus operandi, se aprovecha del status quo que existe en cuestiones de política, de lo que es el manejo de la función pública, y termina ella pagando sus operadores políticos y construye su fortaleza política basada en dinero público en el Estado, con los mismos vicios que ella misma denuncia que hace contra otros partidos tradicionales. ¿Cómo te golpea políticamente esto, Víctor? Porque una cosa es que le golpea al partido, ponerle que sea partido pequeño, partido grande, pero a uno mismo. Vos pasaste por eso, Víctor. ¿Sabes lo que es que levanten la mano para que te expulsen? Sí, ¿Qué se siente en ese momento? Primero que calavera no chilla, ¿verdad? Cuando vos estás en el juego político, vos tenés que estar preparado para todo, ¿verdad? Porque en política vale todo, no vale solamente las buenas intenciones, no vale solamente los buenos actos. Y en política también, y acá voy a hacer un poco voy a dar un poco de mi sabiduría en cuanto a lo que es el concepto mismo de la política. En la política también, como decía creo que fue Alan García que dijo, no me recuerdo bien. El presidente peruano. El finado presidente peruano que
que la política es como la goma de mascar, ¿verdad? Cuando te sacan todo lo dulce, te expulsan y te escupen. Así que también ella está en el ruedo político y tiene que estar preparada también para todo. No tiene que apelar a ningún acting porque la vida, la política no es un reality show permanente. La gente se cansa de ese reality show permanente y la gente, como los canales, también cambia de audiencia, por ende cambia de sintonía. Entonces ella también le escuchaba el otro día apelar a su situación por la cual ella está pasando, que su familia está pasando, y yo le doy toda la bendición del mundo también a ella en este momento, habida cuenta que yo sé muy bien lo que es pasar por eso. Claro, yo recuerdo cuando se dio en tu caso, vos eras uno de los políticos más importantes cuando se daba también el pedido para tu expulsión, como también... Vaya paradoja, Sí. por una situación que ocurrió cuando yo era presidente de la Cámara de Diputados, 2 periodos después me sacan yo ya siendo senador. O sea, conmigo si vamos a ir a las arbitrariedades, está bien que apliquen, pero realmente yo ya di la vuelta a la página, yo ya perdoné hace rato y vuelvo a decir, la vida continúa. Siempre que llovió paró y ella, como decía en una entrevista, cuando ella pidió debatir conmigo, yo no le vi justificar nada de lo que ella se le acusa. Yo no vi a ella debatir con nadie, cuando ella no era nadie. Yo, siendo senador de la República, yo me fui a debatir con él en un programa de televisión, con Germán Martínez Bierzi. Y está eso en YouTube, lo pueden ver. Y ella decía al final que ella se fue como representante de la ciudadanía, que no para debatir conmigo ni que yo era el ombligo del mundo en aquel entonces. Y yo le parafraseo a ella tampoco es el ombligo del mundo y mañana podrán sacarla, podrán no sacarla, pero la vida continúa. La gente de a pie, la ciudadanía, está preocupada en otras cosas. Está preocupada en la seguridad, está preocupada en su empleo, en su trabajo, y ella debe legislar para mejorar las condiciones de vida de esa gente y no usar la política como un instrumento ni palanca de proyectarse para otros lugares de mayor preponderancia cuando que donde está no hizo absolutamente nada por la gente. A tu criterio, Víctor, Katia González no debería seguir en el Senado. Ella debió haber renunciado hace rato. Incluso ella llega al ridículo hoy de cambiar permanentemente de discurso, porque ella se opone a todo, se opone a un proyecto de ley, se opone a hambre cero, se opone a la enmienda. Nadie habló de enmienda, no hay ni un proyecto de enmienda, no hay ninguna manifestación de enmienda, ni posibilidad siquiera de que eso ocurra, y ella recurre a una figura extorsiva que es la de la huelga de hambre para que supuestamente una autoridad niegue que se vaya a presentar un hipotético caso de una enmienda o modificación constitucional. Ella debió haber renunciado hace rato y no estar haciendo el ridículo de emular la conducta de su correligionario Eduardo Petta, que también, vaya paradoja, del mismo partido Encuentro Nacional, en un momento también llevó, creo que, su colchón al Congreso Nacional, que no es su oficina, no es su casa, es la casa de todos los paraguayos, y ella lo usa como un escenario de reality show. Si bien dijiste que no hay probablemente nada en el radar político, ponerle del Partido Colorado, estudiar una enmienda o una reforma constitucional, yo particularmente te digo una cosa, Víctor, yo sí espero que en algún momento se dé el cambio de nuestra Constitución. Yo te hablo como ciudadano, más allá de ponerme como comunicador, como ciudadano, yo creo que estamos ya en una etapa madura de la democracia, de ir mirando algunas cosas. ¿Por qué no un balotaje, por ejemplo? ¿Por qué no una reelección presidencial? ¿Por qué no un cambio en el sistema electoral? ¿Por qué no un cambio en algunos conceptos muy conservadores de nuestra cultura, que están en la Constitución Nacional? O sea, yo creo que es momento de mirar algunos aspectos que por ahí como políticos y como ciudadanos podamos sentarnos y decir, yo quiero esto, yo no quiero esto. De hecho, como bien vos dijiste, cuando la democracia ya se puede sustentar por sí sola, porque esa constitución se hizo en otro momento histórico. Claro.
¿Y qué es lo que es la Constitución? La Constitución es un pacto político, un pacto de la sociedad. Y yo creo que va a llegar un momento en que la sociedad va a estar bastante madura y las necesidades van a ser otras, en el sentido de que vaya a obligar a la propia clase política, a la propia clase ciudadana, a hacer un nuevo pacto político en el cual debemos estar todos inmersos y debe haber un nuevo pacto social para tener un nuevo tipo de sociedad que apunte ya a otro tiempo para que pueda mejorar las condiciones de vida de todos. O que haya una consulta popular, por lo menos, Víctor. O sea, yo de verdad digo, así como hubo una consulta popular a la gente de ¿querés el voto en el extranjero? Que si bien espero se amplía a más países, no solo España. ¿La iniciativa de quién fue? Yo escribí ese texto constitucional, escribí ya. Pero más allá, bueno, qué bueno que lo recuerdes, pero ¿por qué no preguntarle a la gente? Eso se votó. ¿Sí o no? Eso se votó. Eso hicimos un gran consenso en su momento, había mucha oposición, pero hoy día se beneficia un pedacito de paraguayos que viven en España, Sí. que viven en todo el mundo y que pueden seguir atados a nuestra realidad y a nuestra política, porque muchos también se van como exiliados económicos y ya no les interesa el país, ya no les interesa su país. Claro, ¿a qué voy más para cerrar un poco este punto, Víctor? Que sea la gente la que decía, quiero o no un cambio de mi Constitución Nacional, y a partir del sí o no, que avancemos. Yo particularmente votaría sí por una reelección, votaría sí por un balotaje, una segunda vuelta, sí votaría por cambios dentro del concepto de lo que es la concepción de la vida, un montón de cosas que por ahí la gente también tendrán otros puntos que podamos sentarnos aquí a la mesa, al menos a debatir políticamente. Te digo, Diego, como olfateador, como alguien que está simplemente como observador interesado, yo creo que eso se va a dar, pero no en este periodo, porque se llegó también a un extremo de satanizar la figura de la reelección presidencial, porque se presumía que el que impulsaba estaba interesado en hacerlo para sus intereses, o sea, para su propia reelección. Entonces, yo creo que esto puede llegar a caminar con un presidente que al comienzo de su mandato tome esa iniciativa, que no se incluya a sí mismo para poder realizarla y que ya sea para generaciones posteriores en las que se puedan cambiar instituciones que hoy ya no sirven al Estado paraguayo, de tal manera que mejorar la calidad de vida, mejorar las condiciones en la cual podamos desempeñarnos como ciudadanos. Volviendo un poco al caso Katia, Víctor, para consultarte, con relación a ella, que obviamente este miércoles de seguro va a haber una movida importante en materia política, en cercanías del Congreso probablemente, ¿crees que además de ella hay otros que tendrían que irse? Es difícil hacer, te digo, desde el momento en que hubo un pacto político, mediático, económico, de los actores sociales, de los actores extra Congreso, porque cuando se dio la salida de varios legisladores en el periodo pasado, no fue simplemente una voluntad del propio Congreso, sino que prácticamente hubo un acuerdo tácito de todos los actores. Yo te puedo contar de que yo recibí en mi casa la visita de 2 senadores el día previo a mi salida del Congreso. Yo tuve una audiencia con el nuncio del Papa 2 horas antes de mi salida del Senado. Sí. Y si vos te acordás, yo no me defendí. A mí no me dieron la posibilidad de la defensa. Yo simplemente me retiré y dejé que hagan lo que quieran. Y después fui recibido por su santidad el Papa Francisco. 6 meses después de mi salida, fui recibido en una audiencia en el Vaticano. Entonces, te digo yo, independientemente de lo que ocurra, acá ya hay un pacto social y ya nadie tiene la autoridad moral para oponerse a la pérdida de investidura. O sea, si ya se aplicó con 10, 11 legisladores, incluso en algunos casos por cuestiones mucho menos. Imagínate, a Payo lo sacan por pegarle a un policía, a Bajar la sacan porque se contagió de COVID, a mí me sacan porque un medio que tenía una animadversión hacia mi persona instala una persecución y misericordia contra una mujer profesional en aquel entonces. Y Mendoza
cuestiones las cuales yo no... y hasta hoy sostengo mi inocencia y hasta hoy me sigo defendiendo en foros internacionales, porque yo tengo una demanda ante la Corte Interamericana por este caso. Solo que estas demandas llevan mucho tiempo. No importa. Probablemente no en no 15 importa. años se resuelva tu caso, Víctor. Pero mis hijas eran menores. Yo tenía mis hijas que en aquel entonces, yo tenía una hija de 17 años, mi otra hija tenía apenas 4 o 5 años y la otra tenía 8 o 9. Recuerdo. Y hoy son todos, hoy ya no hay chicos, hoy ven todo por YouTube, hoy ven todo por internet y ven. Entonces, en homenaje a ellas, en homenaje también al futuro, en algún momento eso va a salir. No, aparte yo viví muy de cerca tu caso, Víctor, pues yo era cronista y recuerdo que 1000 veces me vi frente a tu casa por las manifestaciones que había, porque era muy fuerte lo tuyo, Víctor. Mira que todavía Internet no era tan fuerte como hoy, cualquier cosa se viraliza con rapidez. Los medios tenían una fuerte presencia y yo recuerdo que había un grupo que se instalaba frente a tu casa, ahí muy cerca de la FOPE, ¿verdad? Y me acuerdo muy bien, Víctor, que no se iban ellos de ahí, hasta que con esa presión, con lo que ellos llaman una especie de estallido social, logran sacarte del Congreso Nacional. Y terminó en mi salida y me hicieron el gran favor de su momento, porque gracias a eso recuperé mi vida y mi familia. Ahora, volviendo a lo que vos decías, vos haces una demanda internacional. ¿Tu abogado qué te dice, Víctor? Porque yo, de los que he visto, generalmente causas como esta llevan 10, 15, 20 años para su resolución. Ya sé, lo dijiste, por tus hijas, porque en algún momento esperás que se te pueda limpiar lo que fue ese momento, pero a lo que voy, si ganás finalmente vos, vas a esperar un montón. Y ya esperé 5 años. Si Dios me da salud, puedo esperar más. Porque en el caso que a vos te involucraron fue el famoso caso Niñera de Oro. Así le bautizaba por lo menos el diario ABC Color. Y fue en el 2019 yo presenté la demanda. ¿Vos sos inocente a tu criterio de lo que te acusó ABC? Sí, totalmente. En lo que hace a el caso que te decía, hay varios de los que se fueron dando como pérdida de investidura. Payo, incluso uno de los que votó o lo que estaba votando como Dionisio Amarilla, que también fue expulsado, y otros en su momento tuvieron una manifestación pequeña o grande en la plaza. Para este miércoles, de lo que tu olfato periodístico o político en este caso dice, ¿crees que va a tener convocatoria un sector de la oposición para intentar frenar esto? ¿Qué dice tu olfato de político? Y yo creo que van a estar ahí los fanáticos, lógicamente, ¿verdad? Los que están, yo creo que ahí va a estar Torales, va a estar Soledad Blanco y todo el entorno que se benefició con sus actos, ¿verdad? Y todas las otras personas que tienen la doble vara o la doble moral, en el sentido de que, como quien dice, de quienes ven tan solo la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienen en la propia. Entonces, toda esa gente seguramente, también impulsada con otros tipos de incentivos, podrán estar eventualmente en la plaza. Víctor, ¿y cómo? A ver, si bien vos me estás aclarando de que por ahí no tenés contacto con los políticos actuales en el gobierno, ¿cómo responderías a aquellos opositores que dicen que los que van a votar contra Katia este miércoles responden a los intereses de Horacio Cartes? Y es mera retórica, ¿verdad? Es un discurso, un speech, un discurso político, ¿verdad? Lógicamente, cuando Mario Aldo y el oficialismo, que articuló una mayoría en aquel entonces con sectores del efrainismo, del PDP y con el apoyo de los medios corporativos de poder, para ellos estaba bien, ¿verdad? Y lógicamente que ahora están en otro escenario, lógicamente hay una doble vara, ¿verdad? Porque yo no vi ninguna tapa, ningún titular de ninguno de estos medios que cogobernaron con Mario Aldo Benítez en este periodo que pasó, atacando ni denostando contra la conducta de Katia González. Te pregunto una cosa, Víctor, ya en la etapa final esta noche del programa, ella se fue a pedirle ayuda a la Iglesia Católica hace unos días, o por lo menos a un sector de la Iglesia Católica. ¿Puede tener algún peso ello a la hora de llegar a la votación en el Senado?
Yo creo que es un acti más de ella, ¿verdad? O sea, simplemente, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Ella no tiene límites, ella no tiene escrúpulos, ¿verdad? Yo te conté durante este programa que yo estuve con el nuncio del Papa. Sí. Y después, ¿pensás que el Papa me va a invitar porque sí nomás? Vos fuiste invitado por el Papa. Yo estuve en audiencia con el Papa. Ahora, pero... Pero yo no lo publiqué. ¿Y por qué no lo publicaste? ¿Para qué? No, por ahí, como sos un actor político, siempre lo que haces por lo general es público. Creo que en un 8 de diciembre creo que recordé eso, pero simplemente el hecho de haber estado con el Papa. El propio Papa te invitó, pero no lo publicaste. No. Y estuviste con él. ¿Hubo un aliento particular de parte de él por lo que pasó? Porque dijiste que fueron 6 meses después de tu salida. Así es. ¿Él te alentó en algo? Estar con él es un privilegio que pocos seres humanos pueden tener. Víctor, para ir cerrando un poco esta noche, ¿y crees que puede tener algún peso la Embajada de Estados Unidos este miércoles en el Congreso? Yo creo que el mismo peso que tuvo en las elecciones últimas pasadas. Ningún peso. El mismo peso que tuvo, claro que tuvo peso, pero te vuelvo a decir, el mismo peso que tuvo en las elecciones pasadas. Porque por ahí se lo vio mucho a Estados Unidos muy apegado a la alternancia, como dicen, o a la oposición. Y así le fue. Víctor, gracias por acompañarnos esta noche. Seguramente en otras ocasiones te vamos a volver a llamar para saber un poco con tu lectura política de algunos asuntos que interesan al país. Gracias por acompañarnos. Un gusto nuevamente y un saludo afectuoso nuevamente a la gran teleaudiencia de América TV. Muchas gracias. Víctor Bogado, en su momento diputado, en su momento senador de la Nación, sobre el caso Katia González. Que tengan un reparador descanso. Nos reencontramos a las 7 en el noticiero.